saludo. Dime, Omar. Dime, Omar, ¿no? Tú después que tienes 2 meses fuera de programa, que él venido a tirar paquetico, tiro limpio. Le vamos a cambiar el programa ahora. Estamos en el aire. Bueno, ya Yo no comienza sé si el estamos en el programa. aire. Ella lo que se ausenta y nos deja a ti a mí. Pero eso no cogiendo importa, pela. porque yo tengo derecho. Pero no Fin de saludo a tu hacía jefa. falta. La morena tiene tumbao. Tiene tumbado. Eso, saludos, bienvenidos una vez más a su espacio Salud Sin Tabú. Estamos aquí hoy florecidos porque tenemos en nuestra casa Salud Sin Tabú a un equipo que de verdad que son muy especiales para nosotros. Nos visitan los muchachos emergenciólogos, médicos y residentes de Ostoben. El Ostoben está hoy activo. Activo en Sin Tabú. Milky. Si pasa cualquier problema, tenemos aquí equipo para resolver. Ay, sí. Ya lo sabe. Saludos. Bienvenidos. Bienvenido, gracias. ¿Y ustedes? Gracias. Señores, vamos a obviar un poquito la presentación porque son muchos y si empezamos a presentarla a cada uno con cada una de las especialidades o estudios realizados que tienen, no vamos a terminar. No, pero tú tienes que decir Pero los nombres. podemos No decir- vamos para a que la terminar, gente pero sepa- vamos a para que la presentarlo gente con sepa sus nombres, el no elenco con de su, emergenciólogos no que con tenemos su aquí. formación académica. No, claro. Porque no vamos a 4 terminar. emergenciólogos duros tenemos aquí hoy. Que resuelven. Que resuelven. Sí, bueno, saludos. Mi nombre es Antonio Maldonado, soy emergenciólogo, soy encargado de la Clínica de Especialidades Médicas de Emergencia y soy parte docente y emergenciólogo del Hospital Ostoben. Bien, saludos, buenas tardes. Mi nombre es Micael Zavala Ángeles, médico emergenciólogo, magíster en gestión de salud. Soy el encargado de la emergencia de departamento de emergencia del Hospital Toribio Ben Cosme y también soy encargado de la emergencia de la Unión Médica, la emergencia de la Torre A. Excelente. Muy bien. Las Buenas chicas. tardes, Gracie Isabel Ramírez. Soy R4 de la Residencia de Medicina de Emergencia y jefa de residente de la misma especialidad. Muy buenas tardes, mi nombre es Mariela Chala, soy R4 de la especialidad de emergencia, compañera de la doctora Ramírez y estamos por aquí para servir. Muy bien. Bienvenidos a Ay, a los todos. muchachos les gusta que vengan Femeninas, variados, femeninas, masculinos. a veces masculinos. Este no quiere que le quiten el trono, pero ¿Cómo que no? Pero aquí siempre hay invitados masculinos. Sí, lo que pasa es que Pero- dicen que nosotros acabamos mucho a los hoy tenemos hombres. 2 galanes aquí, que Ya cuando lo lleguemos sabes. malitos son los que nos van a resolver la emergencia Pero del Toribio ganamos Ben la mu- Cosme, con esas ganamos bellas las damas que la mujeres, sí. acompañan. Ganamos como... No. Sí. ¿Y los muchachos que están en las otras? underpitch. Ellos no se ven, están detrás de cámara. No, pero hay equilibrio aquí. Vamos a esto. Señores, la emergenciología ha tomado un auge muy importante. Ustedes saben que antes se mencionaba que los médicos de generales en la emergencia, pero no se hablaba en sí de lo que eran los emergenciólogos y del rol que estos tenían. Sí, claro. Incluso cuando un paciente llega, no sabe distinguir que hay un emergenciólogo que es especialista en esa área y que hay médicos generales que le dan apoyo también. Entonces, queremos empezar por ahí. ¿Cuál es el rol de los emergenciólogos en sí? Bueno, para palabras llanas, el emergenciólogo es el especialista de la emergencia que está encargado de resolver todas las emergencias que puede acudir durante ese turno o cualquier patología que tenga el paciente en la emergencia. El emergenciólogo, esta es una especialidad bastante joven. Surgió en Estados Unidos hace un tiempo sobre una necesidad que había sobre el manejo de los pacientes críticos que llevan a la emergencia. Entonces, luego de ahí, se decidió establecer universidades y todo eso. Aquí, alrededor del 2000... De los 2000 fue que inició la primera residencia en el Darío Contreras, si no mal recuerdo, quien la trajo el doctor Tito Suero, quien él fue el padre de la emergenciología de la República Dominicana. Así es. Y bueno, y después de esto han surgido muchísimos emergenciólogos que hacen un trabajo espectacular en las emergencias. Entonces, siguiendo ese mismo orden, ¿cuáles son las patologías o enfermedades más comunes que ustedes reciben en la emergencia como emergenciólogos? Bien, por la parte de en los servicios de emergencias, tanto emergencias como, porque la división es en emergencias y urgencias. Entonces, en cuanto a la parte de emergencias, desde un politraumatizado, teniendo un caso de patología que entra en prioridad 1, grave, hasta un proceso gripal,
que es una de las patologías dentro de la prioridad del triaje, que viene siendo 4 a 5. Desde un politraumatizado hasta un proceso gripal. Es decir, es un abanico. Por la emergencia vemos diferentes tipos de casos. Tanto pacientes que nos llegan con compromiso de la vida, llámese un paciente que nos llegue por una parada cardiorrespiratoria, donde sea por un síndrome coronario agudo, o también dentro de eso englobándonos en todo lo que tiene que ver la parte del triaje. Entonces, y también la parte de pacientes que no pueden llegar con un síndrome febril agudo, un proceso gripal, que son bien una comunes. neumonía. Y también nos recibimos cefaleas, diferentes tipos de cefaleas. Y también pacientes que nos llegan vía emergencia con dolor de pecho o alguna dificultad respiratoria, que nos pueden llegar también grave, ya sea por el sistema de emergencia 911. Bien. Me gustaría saber, bueno, para el público que nos sigue, ahora que usted menciona lo que es emergencia y lo que es urgencia, si pudiéramos definir cuál es la diferencia entre una y otra. ¿Cuándo es una emergencia y cuándo es una urgencia y en qué momento debe ser atendida una u otra? Exacto. Sí, bueno, la diferencia entre emergencia y urgencia básicamente se radica en lo siguiente. Las emergencias son las patologías que presenta el paciente que amerita una atención de manera inmediata, y una urgencia son las patologías que pueden comprometer la vida del paciente, pero no de manera inmediata. Ya en la urgencia tienen 30 minutos, 1 hora, dependiendo qué le aqueja al paciente. Pero ya la emergencia, como le dije, atención de manera inmediata, es código rojo, y la urgencia son código naranja. ¿Cuánto código tenemos en la emergencia? Bueno, el triaje se basa en un triaje, para abundarte un poquito, para aclararte los colores, en el triaje del Manchester, que fue un triaje diseñado en la ciudad de Manchester, el cual es que utilizamos aquí actualmente, combinado con el RAC. Entonces, básicamente en Manchester. Entonces, utiliza los siguientes colores, que son rojo, atención inmediata; naranja, una urgencia que puede durar 30 minutos; tenemos el amarillo, que puede durar más de media hora o 1 hora; tenemos el verde, que puede durar de 1 a 2 horas; y ya azul, que son la clásica, como dicen, el hogadejo, que son consultas, que van a la emergencia porque ya llegaron tarde a la consulta. Pero la gente no entiende esos colores, señores. La gente que llega a las emergencias, todas tienen que ser rojo obligado, porque tienen que atenderse de una vez. Entonces, en la emergencia, como usted mencionaba, me gustaría preguntarle a cualquiera de las dos residentes que son de 4º año, que son las que están viviendo porque residen ahí en la emergencia. Cuando el paciente llega, ¿cómo es que está dividida la emergencia? Si hay una antesala, luego lo que el doctor mencionó, un triaje, luego una sala de mayor atención. O sea, el paciente se apersonó a la puerta. ¿Cuáles son los filtros que debería pasar un paciente? Claro, que no sea de gravedad, porque sabemos que si es una gravedad, entiendo, ¿verdad?, que va a pasar todos los filtros. A ver, una de ustedes si me puede o nos puede documentar en ese sentido. Sí. Fue como estuvo diciendo el doctor. Sí, nosotros evaluamos lo que es la parte del triaje. Primeramente, el paciente cuando entra vía emergencia llega vía acogida, que son los médicos generales mayormente que reciben al paciente, lo abordan, evalúa cuál es el cuadro clínico del mismo y la clasificación. Entonces, un paciente que se toma sus signos vitales por igual, se manda a sacar lo que es su registro médico. Entonces, ya evaluamos ahí si el paciente pasa a lo que es triaje, si se maneja en triaje, si es un paciente que se debe manejar en trauma shock, porque si estamos pensando en un código rojo, o si es un paciente que debemos manejarlo en el área de emergencia per se. Sabemos que hay muchas personas que nos siguen y que quizás no todo el que nos está siguiendo es médico. Hay mucha gente de la población en común que sigue este programa. Entonces, si la doctora nos puede mencionar qué queremos decir con el triaje. Claro, Exacto. Lo que queremos decir con el triaje es que, por ejemplo, tenemos muchos pacientes que llegan a nuestra emergencia y quieren pasar directamente a la parte de atrás, por así decirlo, donde están los emergenciólogos, donde pasan los pacientes que realmente necesitan una atención inmediata. Que haya una atención directa. Exactamente. Entonces, como le estuvo hablando mi compañera Ramírez, nosotros tenemos acogida.
Acogida es un paciente que se puede atender, que puede ir a la consulta y que puede esperar. También en el área de triaje ya van a ser, por ejemplo, aquellos pacientes que llegan con una cefalea, que tienen que pueden esperar, pero que tienen la necesidad de que sean medicados en el momento. Tenemos el área de shock room, que en esta lo que vamos a atender van a ser aquellos pacientes, por ejemplo, los politraumatizados, que vamos a tener una atención inmediata, como estuvo diciendo el doctor Maldonado, aquellos pacientes que tengan la necesidad de ser entubados, a aquellos pacientes que tengan un infarto, que tenemos que darle atención o darle la prioridad. Pero, ¿qué pasa en la población? No solamente en Moca, sino que, como dijo la doctora Cintia, todo el que llega a emergencia quiere pasar directamente y que lo atiendan, sin ver que tenemos pacientes que tienen una necesidad antes y que por el código que estuvimos hablando anterior es que debemos de atender los pacientes. Si usted tiene algo que hay que atenderlo inmediatamente, lo pasamos al área que a usted le corresponde. O sea, es una clasificación dependiendo de la necesidad de cada dolencia que usted tenga y de la prioridad que amerite cada caso. Hay muchos pacientes que no entienden eso y quizá ustedes han visto mucho esos casos, que es que les reclaman porque estaban primero, que ustedes le dieron prioridad al otro, que quizás un paciente con dolor de pecho, aunque no se ve con un trauma en sí, pero que hay que darle prioridad ante alguien que simplemente vaya porque tiene 5 días con una gripe y no se le quita, porque no le dio tiempo llegar a la consulta, porque simplemente no quiere ir a trabajar porque es lunes, o porque simplemente quiere una licencia médica porque está harto o harta de ir a trabajar. ¿Cómo ustedes manejan eso? ¿Ustedes le dan la licencia? Exacto, ¿cómo ustedes le hacen esa parte cuando llegan que quieren una licencia sí o sí? Es un poquito difícil. Maldonado, porque no todo el mundo entiende esa parte. Por ejemplo, tenemos pacientes que tú lo ves y que por un trauma simple ya quieren una licencia para no ir a trabajar. Sí, sí, claro. En Moca, por ejemplo, los fines de semana, eso es un caos total. Los pacientes toman alcohol, se emborrachan y porque están resacados, por así decirlo, al otro día, van a nuestra emergencia, doctora, hoy yo me siento mal, tengo vómitos, tengo náuseas, necesito una licencia. Pero cuando tú la investigas es porque se pasó de trago la noche anterior y quieren una licencia para justificar la ausencia a su trabajo. Perfecto. Entonces, nos dicen de todo, doctor. En la emergencia nosotros tenemos que salir de la casa diciendo, Señor Jesucristo, que lo primero que pase por nosotros sea la tranquilidad para poder soportar todo lo que los pacientes nos dicen. Ese mismo caso, que ser emergenciólogo no es fácil. Ese mismo caso, a nivel privado, ¿cómo ustedes lo manejan? Porque a nivel privado es un poquito más complicado. Sí. Pero porque es, la gente tedioso entiende, también. es más tedioso, yo sé que sí. Pero la gente entiende también, como ya mencionó, del alcohol. Los que llegan un poco embriagados y pasados de alcohol, que quieren que lo mediquen sí o sí y que el seguro le cubra lo que se le ponga para la resaca o para la borrachera. No sé, tú te pones en ese tema, Paulino, habla de lo que los seguros te va a cubrir, no terminamos. Pero yo estoy haciendo un tema general. Tú sí estás Es una pregunta general de cómo ellos lo manejan a nivel privado. Que están, ¿verdad? Para eso hay que hacer otro programa aparte. Realmente, pero... ¿Cómo cuántas destrozas ponen ustedes un fin de semana en la emergencia de Ostoben? No, ustedes saben que en esa parte es muy variable, porque en la asistencia, todo en cuanto a la parte de los pacientes no llegan por ingesta de alcohol, todo va a depender de la parte de los pagos, los 15 y los 30. Donde hay es que hay más dinero en la calle. Eso también hace aumentar también hasta lo que es la tasa de los pacientes por accidente de tránsito. Sí. En esa fecha de pagos, donde es que más aumenta lo que es la parte de cada uno de los usuarios cuando están en actividad, en fiestas y así sucesivamente. Parece que como tienen el nivel adquisitivo, han cobrado, están manejando chelitos y entonces salen a disfrutar. Todo el mundo tiene derecho a disfrutar. Lo que pasa es que hay que disfrutar con prudencia. Claro, entonces en eso hay que aumentar también la parte de los números de los accidentes de tránsito, al igual también como las muertes por accidentes de tránsito, que todas esas muertes por accidentes de tránsito van todas relacionadas a lo que es el consumo de alcohol y otras sustancias también, llámese una sustancia controlada. Maldonado, ¿y cómo nosotros, o bueno, ustedes, uno dice nosotros porque también somos médicos, pueden identificar cuando una persona está
somatizando, está fingiendo, Haciéndose. o está queriendo sacar ventaja de una emergencia cuando quizás no tiene una dolencia real. ¿Cómo ustedes pueden identificar esa situación? Ah, espérate, para que responda por ahí mismo. ahora que el Te están doctor dando menciona eso, no, que me llegó una vez un caso a una emergencia. Esas mujeres, en este caso, que es la que más se ven, que quieren fingirle al novio que se está muriendo. Paulino, cuidado, tú eres y mujer. llegan- Ay, pero Pero le estoy diciendo que fue una mujer que me llegó a la emergencia. No, yo defiendo a la mujer, eso es que yo vivo. Fingiendo que estaba mala y para que el novio se preocupara y eso. Entonces, ¿cómo ustedes manejan esa parte en general? dos manos que le tiran. No, porque si el novio está ahí, ella se tiene que fingir. Tú ves que están tirándose está fotos, muriendo. están hablando Exacerba por los cámara de síntomas. video. Pero en cuanto a Omar, que él te dice... Sí, mira, esos pacientes que llegan, que para poder identificar, siempre tenemos que hacer nuestra evaluación. Hay que evaluarlo, porque puede ser que estén mintiendo, puede ser que no, pero qué fácil de identificar. Tú haces tu evaluación, tomas medidas de vitales, por ejemplo, esos que están alcohólicos, aunando eso, tú le puedes hacer una glicemia, que eso hay que recalcar. No todo el que está bajo los efectos de alcohol Lleva necesita destroza. destroza. ¿Por qué? Porque la destroza ¿Cuándo es necesita una destroza un paciente cuando que tú le esté...? haces una glicemia y tiene una hipoglicemia el paciente. Para Explíquele. unos procesos que se producen en el hígado, el aumento, el consumo. Cuando tiene la glicemia disminuye, menos ¿no? de 70, sin 60. Exactamente. Los valores son de 60 a 110, pero menores de ahí, una hipoglicemia, tú administras tu glucosa. Ahora, con el concepto de el que llegan alcoholizados, tú le realizas la glicemia, como dije, está normal, tú le puedes administrar lo que es el complejo B. ¿Por qué el complejo B? Porque el complejo B trae lo que son las vitaminas tiaminas. En el suerito ahí. Son lo únicas que vienen en el país, que vienen la vitamina tiamina, vienen en conjunto con el complejo B. Entonces esa vitamina, dígase B1, B2, B2, pueden revertir lo que son los efectos del alcohol. Por eso es más efectivo administrar el complejo B que la destroza. O sea que con un examen físico, el historial médico, la evaluación del paciente, podemos determinar si realmente es una emergencia real o están fingiendo. Exactamente, sí. Perfecto. También esos síncope que realizan esas pacientes que tú acabas de mencionar. Siempre... Se llaman ATC. ATC. No voy a decir lo que significa sí. porque Yo me sé van lo a que sacar del significa, aire. pero no podemos decirlo porque estamos en No, televisión. porque esos son códigos de nosotros. Vamos para televisión. Y esos son códigos de nosotros. No. Para nosotros terrenos. No, este sin tabú, pero tampoco Pues dígalo, podemos... Los Los médicos que han trabajado en emergencia saben lo que es un No, ATC. vamos, Código vamos médico. a decirle, en vez de tú decirle Saben lo que es un ATC. Pero el ginecólogo Secreto, dijo. no se pero puede vamos a decir. arreglarlo. Ponle Dígalo. TGC, trastorno de los grandes cables. No. Ponle bonito. Pero yo no conocía ese. TGC, trastorno de los grandes cables. Porque No. si decimos lo que mencionó nuestra querida compañera Matilla, de cariño, se acaba el programa aquí mismo. ¿Quién dijo que se va a acabar aquí mismo? Por hoy. Lo digo, muchachos. Sí. Uno de los tips que yo Vamos más a utilizo corte. es el movimiento ocular. Cuando ellos llegan con los ojos cerrados, el que está en un síncope o tiene un desmayo, así por decirlo, Exactamente. no tiene movimientos oculares. Un ejemplo. ¿Tú sabes lo que yo le hago? No. ¿Quieres que te diga lo que y yo le tú hago? le topas y te hacen así. Tú le topas. Exactamente. Sí, no, el que se tiene un quita. síncope está desmayado de Hay verdad. muchos no. trucos que Yo ustedes tengo utilizan otro en la truco, ¿y emergencia. cómo sabes? Mata de El la alcohol. mata de la vieja escuela. Yo Mata de también la he vieja hecho escuela. eso. Nosotros Vamos a sabemos lo decir que porque mata le después hacen se en enteran de los emergencia. métodos, pero el alcohol Ya es muy por efectivo. suerte que los residentes Cuidado, no copian eso. Que yo soy buena. Que van a una línea, van con un protocolo, van con un manejo, científicamente se van evaluando los pacientes, porque en los tiempos de mata no era así, ¿no? No. Señores, vamos a un corte comercial y volvemos. Mía Estética Spa. Cuida de ti, mejora tu apariencia, tu autoestima. Consiéntete con todos los servicios que te ofrecemos. Limpieza facial profunda, mesoterapia facial y corporal, dermapen, microdermabrasión, plasma rico en plaquetas, aplicación de botox, corrección de ojeras,
relleno de surcos nasogenianos, relleno y perfilado de labios, rejuvenecimiento facial de cuello y escote, armonización facial, tratamientos para hiperhidrosis, tratamientos para manchas y acné, además masajes relajantes, reductores y postquirúrgicos. A tu disposición en la calle Juan Hernández, número 27, Villas Carolina, Moca. Coordina tu cita, 809-729-2011. Mia Estética Spa, belleza cosmética y cuidado personal. ¿Quieres resaltar tu belleza con un look profesional y duradero? En Alagna Makeup Studio te ayudamos a lucir radiante en cualquier ocasión. Somos expertos en maquillaje profesional, extensiones de pestaña, diseño y micropigmentación de cejas, eyeliner y labios. También ofrecemos depilación y mucho más. Con años de experiencia y las mejores técnicas, garantizamos resultados impecables y naturales. Reserva tu cita hoy mismo. Escríbenos al 829-397-0365. Visítanos en la calle Catalina Jaques, frente al taller Autocentro Copsibao, Villa Olga, Moca. Síguenos en Instagram, @Alagna Makeup Studio RD para más información. Resalta tu belleza con nosotros. ¿Te imaginas un brownie tan delicioso que se derrita en tu boca y te llene de felicidad? En Brownies World lo hacemos posible, porque cada uno de nuestros postres es 100% artesanal y hecho con amor. Y ahora tenemos una nueva ubicación. Visítanos en la calle Cayetano Hermosén, barrio José Horacio Rodríguez, número 32 en Moca. Y descubre los originales brownies mocanos y muchos más postres irresistibles. Haz tu pedido al 829-603-9810 y endulza tu día con el mejor sabor. Brownies World, hechos con amor, pensados para ti. Estamos de vuelta en Salud Sin Tabú. Estamos hablando sobre el rol que desempeñan los emergenciólogos en las emergencias. A propósito, valga la redundancia, nos acompaña la doctora, bájese un chin, doctora, Fernández, quien también es del elenco y el staff de los médicos emergenciólogos de los Tobén. Omar. No. Bienvenida. Bienvenida, doctora. Aquí la recibimos con mucho cariño. Sí, a propósito. Y decirle que el espacio está abierto para cualquier otro momento seguir tocando estos temas. Claro. A propósito, Paulino, de hablar de los emergenciólogos, es muy importante que sepa que aquí en nuestra provincia de Espaillat tenemos una residencia de emergenciología y desastre. Precisamente Zavala, quien trabaja allá en el hospital Ostobén, y nuestro querido Maldonado, pues nos van a hablar un poquito acerca de esta residencia que es muy importante. Sí, en cuanto a la parte de como especialidad, los residentes en nuestra escuela de Hospital Provincial Toribio Mencosme, el aval lo tiene lo que es la Universidad UTESA, la Tecnológica de Santiago. Entonces, los residentes se están preparando, desarrollándose en lo que es la medicina de emergencia y desastre. A propósito de la pasada semana, donde se sucedió la tragedia del autobús, donde se fue involucrado. ¿Cuántas personas eran en realidad? ¿Cuánto era exactamente? ¿Cuántas personas iban en el autobús? Sí, en el autobús iban unas 60 personas. 60. Exacto. Entonces, donde se convirtió, era una excursión de solidaridad, donde se convirtió en una tragedia. Sí. Porque también nos enteramos de que se preparó esa excursión para fines de recaudar fondos para un paciente de esa zona de Laguna Salada, wow. de esa zona de Valverde de Mao, donde se desactivó el servicio de emergencia y todo por el 911. Entonces se recibió, desde que se comenzaron a recibir los primeros casos en nuestra emergencia del Hospital Toribio Mencosme, se activó lo que fue el Comité de Emergencia y Desastre. Por parte de doctor Maldonado, fue el emergenciólogo quien tomó lo que en la parte del Comité de Emergencia y Desastre, quien tomó el mando médico
fue doctor Maldonado, entonces él va a abundar un poco más sobre él. Sí, justamente es bueno que nos expliquen porque en este caso, como fue una tragedia de múltiples víctimas, entendemos Fallecidos. también que víctimas, fallecidos y heridos, y entendemos que no eran de Moca, creo que ninguno eran de Moca, eran de otro pueblo, entonces la cantidad, la prensa, quizá los familiares llegando, la cantidad de un casos desastre. que llegaban, entran y salen. ¿Cómo ustedes manejan esa parte cuando hay tantas víctimas en una tragedia? Bueno, así? mira, lo primero es que se establece una línea. Primero con la seguridad, esa es la primera línea. El 911 son los que entra a la emergencia. Claro, las demás emergencias que se van presentando en la provincia iban entrando. Entonces, luego que realizamos el triaje, que fue realizado a la doctora Chala, que está aquí, la doctora Marta, R4, yo establecí una línea de lo que es el apuntaje de los pacientes que iban llegando. Uno de los retos más grandes que uno puede tener como emergenciólogo ante un desastre de eso es que tú no sabes en qué condición te va a llegar el paciente. Así que gracias a Dios y al equipo médico que tenemos en el Toribio Bencosme, estamos preparados para cualquier eventualidad. Se pudo contener el desastre, cabe la redundancia que tú mencionaste, fue en nuestro territorio como hospital. Sí. No eran parte de la población de nosotros. Pudimos dar un buen abordaje. Hubieron pacientes, 5 fallecidos, fueron en realidad 62, 57 que yo recibí, que tuvieron una alta... O sea, que lo recibieron prácticamente todos. Todos los recibimos, todos. Fue un reto, pacientes con fracturas, niños especialmente. Ay, Dios. Uno de mis temores cuando yo investigué la cantidad de pacientes que había en el accidente eran cuando me dijeron que habían niños. Yo tenía 15 niños. Te estoy diciendo de 17 a 4 años, 3. Entonces era un gran reto. Gracias a Dios tuve lo que es el equipo médico, los pediatras, cirujanos pediátricos, los ortopedas, medicina interna, ginecología, fue también cirugía general también. Nosotros los emergenciólogos que íbamos dirigiendo lo que es el desastre en esa emergencia. Y destacar que nosotros no hicimos referimiento. Como hospital teníamos los recursos para poder resolver Y cualquier eso patología está que muy llegó en ese día. Los que fueron referidos fueron que querían seguir con una atención continua dentro de un hospital dentro de su población. También destacar lo que es la presencia de la dirección que me ayudó bastante con la coordinación entre otros centros. Nosotros coordinamos referimiento a otros centros, pero era por si acaso llegaba algo que no podíamos contener, porque si te llega un paciente, por ejemplo, el que llegó, que era politraumatizado, si llegaba un segundo o un tercero, ya iba a haber un colapso en lo que era el área de Chorrón. Entonces yo tenía que gestionar lo que era el traslado de esos pacientes que estaban más críticos. Gracias a Dios, hubieron poquitos referimientos, como mencioné, que fueron por... Sí. Para poder ofrecer calidad. Exactamente, porque en ese accidente hubieron fallecidos y uno, como dice en la literatura, te refiere que donde hay un accidente haya fallecido, Hay que deben ser dejarlo. ingresados bajo observación por lo menos 24 horas. Claro. Entonces ellos prefirieron seguir en un centro, el ingreso en un centro de su comunidad. Pero gracias a Dios pudimos contener el desastre. O sea que se armó un Excelente. equipo completo y ustedes contaron con el apoyo de los residentes. Y entonces daban en sus casas y fueron al hospital, que conste, porque cuando se activan las alarmas... Maldonado, ¿cuántos años dura la residencia de emergenciología? Sí, en mi residencia, digo mía porque soy parte de lo que es la docencia, son como mis hijos. Esa residencia dura 4 años, tenemos hasta el 4 años, O hasta sea, el cuarto actualmente año. tenemos residentes de todos los niveles. Sí, actualmente tenemos residentes de todos los niveles. Fue formada en julio del año 22. Eso quiere decir que esta provincia está avanzando y que tiene una atención O demasiado sea que nosotros eficaz. contamos con un hospital que, en cuanto al personal de salud se refiere, está capacitado para recibir cualquier tipo de Médicos, emergencia. enfermeras, bioanalistas, seguridad. No solo el equipo médico, va a hacer mención a la directora, la doctora Milena Compré, que supo articular bien el grupo de personal completo de salud, porque ahí estuvo enfermería, bioanálisis, el personal de rayo X, Todo. Claro. lo que es seguridad, conserjería, o sea, el equipo completo del hospital se dio cita y resolvió la situación. Así que felicitaciones para el hospital completo. Y el que se quede sin la mención, creo que diciendo el hospital completo, pues ahí está todo el mundo incluido. Está cubierto. Claro que sí. Mensaje final para la población. Bueno, antes de pasar al mensaje final, vamos a dejar que las jóvenes residentes también comenten. Pero tú no me le dabas chance que por lo menos la doctora que Sí, se no, entere. pero- Diga su nombre.
esas tres residentes, a su debido momento, tenemos que incorporarla al equipo del Hospital Claro Toribio que sí, Bencosme y claro. dejarla aquí laborando con nosotros. Vamos a pasar ahora. Gracias. Doctora, diga su nombre, diga su año de residencia y dele un saludo aquí al público que la está observando. Buenas, mi nombre es la doctora Fernández, residente de segundo año de la Residencia de Emergencias y Desastres del Hospital Toribio Bencosme. Un placer para mí estar con ustedes aquí para poder compartir todo lo que hacemos en el hospital y que la población se entere de que en esta provincia existe una residencia de emergencia que están capacitando médicos para atender cualquier situación que se ofrezca en la medicina crítica. Doctor, le voy a tener Muy una bien. pregunta buco a pie a usted ahora. Esas superiores que usted tiene, no la ponen, le dan su cocotazo y no le dejan su hora de sanciones, o esos jefes que están ahí de ustedes. Porque a veces le dan su cocotazo. No sabía que iba a ir Dígalo por ahí. aquí para yo ayudarla a usted y apoyarla si me la están maltratando de una vez. No me maltraten los residentes. Esos son códigos, esos son cajitas rojas. Pero estamos en salud sin tabú. Estamos en salud sin tabú. Entonces ahora cuando yo te tiro, cuando yo te tiro la pregunta busca pie, ¿tú crees que yo me calle? ¿Eh? Ahora tú crees que yo haga silencio. Pero que esas son cosas de la Código. residencia, Omar. Ah, pues dejémoslo ahí entonces. Mata. Chicas. Después que Mata tenía 2 meses en su casa, vino suave. ella. 2 meses en su Ustedes no me han casa. dejado hablar a la doctora. Por Dios. Sí, buenas. Como le estaba diciendo el doctor Maldonado, nosotros somos la residencia de medicina de emergencia en el Hospital Toribio Bencosme, el cual inició el día 3 de julio del año 2022. Fue reintegrada por 3 residentes al inicio, que fue la doctora Martes, R4 ahora, la doctora Chala y esta servidora. Luego vino un traslado, que fue el doctor Peralta, Deja siendo que- ya 4. Peralta, te están dejando afuera, Ya para entonces para Bichuela Clara, que estas mujeres Sí. te están dando Oye, ahí. Junior, mira, yo no me puedo ir de aquí sin hacer esta pregunta. ¿Cuál? Porque Ay. yo no puedo. Yo quiero que ustedes me digan, Maldonado o cualquiera, ¿Cuántas horas le han ¿qué puesto de ustedes sanción? hacen cuando llegan esos objetos Ay, Dios mío. anales Ay, padre en las amado. emergencias? Porque llegan esos casos. Los pepinos, las Bueno. Los pepinos, la botellas, vela, la velita desde los los bombillos. guineos, los plátanos. Y los glister, ¿cómo es? No, los me- puestos de desodorante. En un servicio mío me llegó a mí me eso. llegó uno de un En un desodorante. servicio bueno, yo tengo 2 experiencias. Cuando durante la formación, yo soy egresado de la Escuela de Medicina de Emergencia y Desastre del Hospital Traumatológico Quirúrgico Profesor Juan Bosch de La Vega. Entonces, cuando en esos tiempos que era R4, en un servicio, me tocó recibir un paciente que fue atracado y entonces por los atracadores le introdujeron una botella, presidente. Ay, Dios mío, ¿en serio? ¿Lo violaron? Sí, fue una manera como una tortura cruel. Entonces le introdujeron Oh, la my God. botella, una botella de cerveza, presidente, y entonces se la rompieron. Se la rompieron entonces dentro de... Oh, por my God. A nivel del recto, se la rompieron. Entonces el paciente se le quedó introducida ¿Tuvo a nivel hemorragia? recto lo que es la cabeza de la botella. Entonces, Ay, Dios mío. ahí identificamos lo que fue el sangrado, se le hizo las imágenes pertinentes y se evidenció que tenía dentro de su recto, por completo, tenía la cabeza de la Sí, botella. Pero ese fue un caso triste, porque Sí, hay otro que sí, por gusto realmente y fue por triste. porque Exactamente, quieren, por pero inventar. Sí, entonces otro que nos llegó acá en una emergencia, un servicio, una emergencia de acá, de nuestro hospital, fue ya eso para como es una persona homosexual, Ok. por estimularse, entonces se introdujo lo que fue un desodorante de los spray, de los Nivea. de los spray de Nivea. Un Nivea. Un spray de eso. Marta, Estaba por completo. tú querías ¿Tú respuesta. sabes Estaba lo por que, completo. tú sabes lo Tú que dijeron de preguntaste, ese coge paciente? ¿Tú sabes lo que respuesta dijo ahora. ese paciente? Me dijeron a mí, no sé si es verdad. Que fue que se rebaló, se cayó y cayó. Puede arriba de- pasar. ¿Arriba del desodorante? No. Pero eso no, puede no. pasar. No, Ahora, ¿tú sabes la diferencia entre- ¿Qué puede pasar? No, Pero tú no puedes dudar de lo que el Señores, paciente te está se diciendo. nos acabó el tiempo. Ya se acabó el No tiempo. vas a sacar. Dime la diferencia entre horroroso y espeluznante. Mensaje final. No, Nos vamos. espérate. Algo horroroso. Horroroso para mí fue lo No, que él dijo. horroroso es que en vez de la tapita ese desodorante, Ah. sea una sombrilla que le entre. Y lo espeluznante Ay, que la abran la sombrilla. Eso debe ser espeluznante.
Chicos, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. A ustedes Otro día por lo vamos a invitar para hablar de otros temas. De Claro salud que y sí. salud. Gracias. Estamos a sus órdenes. Nosotros también por aquí, esta es su casa. No, ella se queda Conozcan con esos deseo de hablar. rostros. Oye, conozcan esos Pero si rostros. lo ven por ahí, usted tiene alguna deseo de emergencia. decir Y algo cuando más. lleguen a No, pero ya, emergencia, ya. El mensaje Suéltala, final, suéltala. de la No. emergencia. Gracias, gracias por la invitación y realmente Moca tiene que estar orgulloso de nuestra residencia. Claro que sí. Ha cambiado mucho el hospital y eso se trata de que ya como emergenciólogos vamos directamente buscando qué tiene el paciente y cuando tú llegas a una emergencia donde ya hay emergenciólogos, la estadía en la emergencia es menos. Entonces, los pacientes, por lo menos, en nuestro hospital están felices de que estemos Es para la allá y que le única, es estemos la única dando. residencia, doctor, que tenemos allá en el hospital. ¿O hay más residencias? No, tenemos No, una residencia tenemos- de medicina familiar y su residencia, doctor, de sí, ginecología. pero no venga a entrar en ese tema. Esperando que te autoricen. Ese es otro tema. Si tú te crees que te vamos a dar payola, estás muy equivocado. Yo solo pregunté. Rápido.